regiones arquitectónicas o arqueológicas, o como las llaman, de estilos, como si fueran fronteras totalmente inamovibles, ¿no? Que fueran fronteras rígidas, sin que existiera la posibilidad de influencias, intercambios y vaivenes en cuanto a esto de las fronteras. Para entenderlo mejor, vamos directamente al punto de estudio. Este es nuestro mapa del área maya que ya hemos revisado. La división de líneas amarillas son justamente las regiones arquitectónico-arqueológicas del área maya, también referidas como regiones estilísticas del área maya, de los estilos arquitectónicos del área maya. Este es nuestro mapa del preclásico que ya revisamos en las dos sesiones anteriores, donde se localizan las ciudades más importantes de este periodo, que son los puntos en rojo. Vamos a regresar a la parte norte de Belice, en donde nos quedamos en la sesión anterior, y ampliando la zona, revisamos en la sesión anterior el sitio de Cerros y el sitio de Lamanay de manera muy rápida, Lamanay este último. Vamos a regresar a él justamente ahorita para entender justo estos procesos de transformación, de cambio y sobre todo de evolución urbano-arquitectónica y longevidad de las ciudades mayas. Este es el núcleo urbano de Lamanay, que revisamos en la sesión anterior. En la sesión anterior revisamos el grupo P812, así como también la gran estructura N1043. Hoy vamos a revisar de manera particular este edificio, llamado el N956. Aunque en el mapa dice P956, entonces ahí ya no sé de dónde se está generando este error en la nomenclatura. En un par de bibliografías especializadas encontré que su referencia de nombre es el N956. Y pues bueno, a veces es mejor darles un nombre propio que las nomenclaturas estas de coordenadas en el mapeo arqueológico. Bueno, la estructura aparentemente inicia con una construcción de tipo tripartita sobre dos cuerpos de una plataforma desplante con escalinata central y dos escalinatas laterales que nos conducen a una terraza muy amplia, muy longitudinal, en donde en sus extremos se encuentran edificios, posiblemente estructuras de templo menores, y una mayor sobre el eje de nuestro acceso con plataforma más alta y edificio o templo claramente de mayor jerarquía, de mayor dimensiones. Según los datos arqueológicos, esto sería una primera etapa constructiva de esta edificación que podríamos estar fechando entre el año 100 a.C. y el año 450 después de Cristo. Hablamos de 550 años, ¿no?, para un proceso constructivo que no sabemos, salvo por la cerámica, ¿no?, que es un fechamiento muy amplio, cuál sería su fechamiento específico, ¿no?, en qué momento se pudo edificar y cuánto tiempo duró la edificación, que estas siempre serán interrogantes de la arquitectura maya. A este edificio le continuó este segundo edificio, el cual se sobrepuso al anterior, enterrándolo por completo, quedando como parte de su núcleo constructivo, y esta segunda etapa constructiva correspondería a más o menos su edificación entre el año 500 y 550 después de Cristo. En este momento, a esta estructura, ahí sí se le da el nombre de el Templo de los Mascarones, ahí mismo en Lamanay. Esta estructura será muy interesante porque presenta ya tipologías arquitectónicas que son muy antiguas en el área maya y que se siguen generando, se siguen construyendo con esta misma tradición, como los taludes en delantal, escalinatas centrales, flanqueada por proyectos de mascarones modelados en estructura, donde lamentablemente solo se conservan los de la base y se han perdido los de los dos cuerpos superiores. Aparentemente no se encontró ninguna evidencia de un templo que coronara a esta estructura, pero es muy posible que este templo hubiera sido totalmente decapitado, es decir, que al momento de renovar la edificación con una tercera etapa constructiva, el templo en la cumbre se haya decapitado ritualmente. Ese material de piedras se usa como relleno para la siguiente etapa constructiva. Vamos a ver este edificio en particular ahorita, regresamos a él, y solamente para terminar la secuencia constructiva, la tercera etapa sería esta. Un basamento piramidal de mayores dimensiones,
cuya cronología ya es más acertada hacia el año 550 o 625 después de Cristo, y nos presenta una configuración muy similar al caso anterior. Es un gran basamento piramidal, también con taludes en delantal, 4 cuerpos en este caso, plataforma de desplante del templo. En la reconstrucción tampoco se hace esquema del templo, más presenta la plataforma de desplante del mismo, y un templo adosado justamente en el centro de la estructura, lo que obligaba a tener 2 escaleras laterales, mismas que se sobreponen sobre los mascarones de la fase anterior, y que gracias a esto se conservaron en muy buen estado. Al momento en que se hacen las excavaciones en la Manay, pues bueno, se quita lo que sería la última etapa constructiva, ¿no?, que está muy colapsada, y se puede recuperar prácticamente toda la información de la subestructura, esta segunda etapa constructiva, la que veíamos en el esquema anterior. Como habíamos comentado, lo que tendríamos sería una escalinata central flanqueada por mascarones en su primer cuerpo. Nos faltan, ya no existen los mascarones del segundo y tercer cuerpo, estos están perdidos, pero se presume, como se encuentra en muchos ejemplos de la arquitectura maya, tendríamos esta continuidad iconográfica, escultórica, adosada al elemento arquitectónico. Aquí, algo que es muy común que ocurra en la arquitectura, en las zonas arqueológicas, es que después de un proyecto de excavación se exhiban al mismo tiempo diferentes etapas constructivas. Y es muy común que nos confundamos si no tenemos una buena base de información o una cédula explicativa, ¿no?, clara y concisa de lo que estamos viendo, de lo que estamos observando. Porque este templo es el que veíamos, corresponde a la última etapa constructiva, y el basamento piramidal liberado corresponde a la subestructura. Entonces, de pronto, hoy en día nos causaría ruido el encontrarnos una escalera totalmente continua que llega a la espalda de este edificio. Entonces, en realidad, esa escalera no es contemporánea con este edificio, porque habría 2 escaleras laterales y solamente escalera central a partir del primer cuerpo del basamento, como lo veíamos en la imagen anterior. Bien, ¿qué me interesa de este edificio? Vamos a enfocarnos un poquito a lo que son los mascarones, justamente. Lo primero que hay que acotar es que el fechamiento da del año 500 a 550 después de Cristo, es decir, ya estamos hacia la parte final del clásico temprano. Ya son muy tardíos en una tradición arquitectónica y escultórica que tiene sus antecedentes más tempranos en sitios como Nakbe o Sibal, fechándose hacia el año 500 o 600 antes de Cristo. Es decir, hay una continuidad de esta tradición arquitectónica que ya para este momento está cerca a los 1000 años de edad, en que la arquitectura se construye así, con taludes en delantal, escalinatas centrales y mascarones modelados en estuco. El discurso de la iconografía empieza a transformarse. Esto sí es algo muy interesante, porque ya no son tan extrañas las manifestaciones de los rostros o de los mascarones en estas imágenes de deidades que de pronto son muy difíciles de reconocer, que como lo veíamos en el caso de cerros, pues de pronto aparecen un par de elementos que nos podrían decir a lo mejor que se representan a dioses, pero en realidad son figuras muy abstractas, ¿no?, y muy fantásticas. Aquí ya es mucho más claro. Prácticamente nadie dudaría que eso es un rostro humano, ¿no?, completamente, y que está configurado justamente el rostro hacia la parte central en la composición escultórica del mascarón, y que sobre un eje vertical tiene por debajo de su barbilla otro elemento escultórico aquí, y como tocado, otro elemento escultórico en la parte superior. Esto no lo olviden, al menos el día de hoy, ¿no? Esto es bien importante. Además, el mascarón se complementa con otros atributos como las orejeras y elementos ornamentales que podrían ser parte del complemento de los motivos del tocado, ¿no?, o solamente una composición alegórica en el objeto. Perdón, Sí. ¿cuál sería la diferencia entre talud y
talud en el antalud. La entrecalle. La presencia de una entrecalle en la base del talud, en delantal, eso es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Justamente. Aquí, esta imagen del perfil del mascarón me es muy exquisita, sobre todo para que veamos la volumetría, ¿no? El volumen alcanzado en el modelado, pero aquí ya también hay una especificidad. Resultaría que en realidad no es en el término totalmente acotado, no es un mascarón modelado en estuco. Se trata ahora de una escultura en mampostería de piedra que está aplanada con estuco, que presenta un enlucido en estuco. O sea, ya no son los proyectos de que sobre el muro ya hago con pasta de cal, hago el modelado, sino que ya es una escultura de piedra labrada en la mampostería y lo que hago es un aplanado, ¿no? Recubrirle completamente con estuco, ¿no? Esto es lo que ya están haciendo en cuanto a ganancia técnica, ¿no? En cuanto a transformación tecnológica se refiere de lo que serán los mascarones. Aprovechando el perfil, podemos observar, leyendo de abajo hacia arriba, aquí tendríamos cuencas oculares, fosa nasal y un apéndice bucal proyectado hacia el frente que nos habla de la imagen de una deidad que en otros casos, en otros motivos como los que revisábamos la sesión pasada de Camino al Juyur, hacen referencia a un monstruo asociado con el inframundo. Posiblemente se trata de la representación de Cahuac, el monstruo de la tierra, que aparecería en este momento. Algo particular es que, bueno, los pómulos son muy salidos, y mientras que esto es la maxila superior, la maxila inferior nunca aparece, ¿no? Que es una referencia justo a que está por debajo del nivel acuático. Después vendrá el rostro. El rostro es muy interesante porque tiene los párpados casi cerrados, una nariz aguileña, muy típica de una fisionomía de un rostro maya, y un labio superior grueso que cae, al menos en sus comisuras de los labios, en una diagonal descendente de manera lateral, formando una imagen trapezoidal de los labios. Hay quienes han atribuido este factor a un rasgo olmecoide, a los típicos labios jaguarizados de la escultura olmeca, pero ya la cronología es muy tardía como para que hablemos de una influencia olmeca o algo así, ¿no? Me parece que en este término solo podríamos preguntar si está trompudo o quiere beso. Sí, básicamente. No lo sé. Pero lo particular es que se pueden observar justamente los incisivos centrales. Los incisivos centrales por debajo del labio superior, la boca está entreabierta y luego vendrá el labio inferior, ¿no? La parte superior del personaje es un tocado, donde ojalá y me puedan seguir, es casi similar a esta imagen. Tenemos cuencas oculares aquí, estaría aquí, acá, y esta parte, hoy perdida por fractura, correspondería justamente a la sección central donde deberíamos encontrar tanto la fosa nasal, la nariz, fosa nasal y a lo mejor un apéndice que nos represente la maxila superior. Y esto es lo que está aportando como tocado. Está ya perdido parcialmente, pero no lo perdan de vista, por supuesto, porque ya lo veremos en Cocón-Lich, en los mascarones de Cocón-Lich. Aquí yo la verdad no estoy tan familiarizado con los procesos de conservación y de restauración que se han aplicado en Belice en diferentes sitios, como lo que ya platicamos en el caso de Cerros, como veremos más a futuro en el caso de Caracol y como se da ahora en el caso de La Manay. Tengo la referencia de que en estos procesos de conservación y de intervención se hacen consolidaciones con agua de cal, como la que estamos observando en este momento, en esta imagen. Tiene una cubierta de protección, ¿no? el mascarón, pero yo ya no sé qué es lo que hacen de manera específica. En el caso, por ejemplo, de un sitio llamado Xunantunish, claramente hay un reenterramiento del mascarón original y sobre ya el muro del reenterramiento colocan una réplica de fibra de vidrio. Eso ocurre en un sitio como
Xunantunish, y hay un caso también en Caracol que ocurre eso, ya lo podremos platicar más adelante. Aquí no sé, me parece que lo que hacen como parte del proceso es justamente aplicar una pasta nueva directamente sobre la original. Insisto, no estoy muy bien documentado acerca de esto, pero pues les queda mejor que como se encontró, y hasta a lo mejor de cómo se hizo en el momento, ¿no? Prometo documentarme para un futuro próximo, pero al final de un proceso de intervención los mascarones quedan así. Pros y contras, pues bueno. Perdón, sí. Es que yo en el 2000, creo que fue en el 2000, hice un diagnóstico y un proyecto para construir este mascarón. Y tenía una erosión brutal, o sea, estaba completamente pulverulento, o sea, tenía una erosión de que 5 o 6 centímetros. Wow. Entonces yo me imagino, o sea, si era sin problema, dices, no tenía un techo de protección, nada, estaba así totalmente a la intemperie. Y pues ya después ya nunca supe qué pasó, ¿no? Porque ya no, no se dio la colaboración, yo qué sé, ¿no? Pero yo me acuerdo de haberlo visto y tengo fotos que luego te las paso. Estaba súper mal el mascarón, o sea, verdaderamente... Estaba cayendo en pedazos. Sí, no, ni en pedazos, en polvo, estaba disgregado todo esto. ¿Y cuál hubiera sido la propuesta de consolidación? No, pues era realmente, o sea, todo ese polvo no se hubiera podido conservar. O sea, consolidar eso era verdaderamente imposible. Pues más bien hubiera tenido que ser, pues no eso, porque eso me parece a mí súper excesivo. O sea, yo hubiera hecho una cosa mucho más respetuosa de eso. Aquí, justo la parte, y que lo vamos a platicar junto con el caso de Cojulich, que vamos a ver más adelante, es que aquí al menos ya no podemos identificar cuáles son las zonas originales, ¿no? De las intervenciones. Que si bien es una imagen ya totalmente clara del mascarón que nos permite leerlo completamente bien, ¿no? en cuanto a la imagen, me parece que sí, justo ya hay una pérdida de elementos históricos importantes que deberíamos de seguir identificando, ¿no? Que es algo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Cojulich, que también son mascarones que, bueno, tienen toda una historia de conservación y que, bueno, ya veremos en su caso. Esto es lo que ocurrió y hoy en día, bueno... Maestro, ¿este es el mascarón que estábamos viendo, la piedra antes? Sí, ese es. Sí. No hemos cambiado de edificio, ni de lugar, ni de mascarón. Estamos viendo al mascarón del lado derecho de la fachada principal. ¿Sí? Pues quedó como nuevo, ¿no? Dejemos la manay. Bueno, así se ven ahora. Les pusieron una cubierta, ¿no? Esta imagen la bajé de internet sin la cubierta. Hoy en la actualidad los dos tienen una cubierta de protección, que además yo no sé cuál tampoco es la intención y no traigo la imagen. La cubierta es una cubierta con láminas translúcidas de colores. Entonces me parece que la intención es como tratar de generar como cierta policromía sobre los blancos del estuco para dar la idea de cómo fue policromado originalmente, ¿no? Me parece que esa es un poquito la intención, pero no se ve bien, la verdad es que no queda, pero bueno, hoy en día así es como se ve la estructura. Dejemos ya la manay. Parece que le pegaron ahí algo. Y vámonos. Hola Roberto, Sí. ¿Hay una institución similar a Lina? En Belice, que yo sepa, no. Pues está Sí. ¿Cómo se llama? Creo que es el Departamento de Arqueología, que es de una institución pública, es una institución pública. Okay. Pero que yo sepa, o sea, ellos sí ahora y cada vez se encargan, bueno, está en el 2000 también, hace mucho, no sé, se encargan más porque pues, casi todos los proyectos arqueológicos son extranjeros, son americanos, principalmente americanos. Sí. Y ya estaban regulando mucho más la salida de piezas, porque pues los proyectos se llevaban todas las piezas y demás, ¿no? Para estudiar y eso.
parece que sí, o sea, sí funciona, pero que yo sepa no hay como laboratorio o una sección de conservación. Sí, hasta donde yo sabía, justo está como muy en pañales, y la principal referencia que yo tenía era la misma de la mayoría de los proyectos de arqueología son norteamericanos y que hacen y deshacen como quieren, porque no hay una regulación pendiente y estricta acerca de las intervenciones de las excavaciones arqueológicas, ¿no? en Belice en general, ¿no? Entonces, pues eso causa problemas, ¿no? Como muchos que vamos a seguir platicando, porque vamos a regresar a Belice. Pero dejemos ya ahora esto y vamos a dar un cambio interesante de mapa, porque esta es nuestra zona maya en el preclásico, y para revisar los siguientes dos sitios, aunque son también preclásicos, tienen evidencia de arquitectura y de ocupación preclásica, su principal desarrollo y lo que vamos a revisar el día de hoy es totalmente del periodo clásico. Así es que cambiemos el mapa hacia el periodo clásico, ¿no? En donde la mayor cantidad de ciudades arqueológicas, ¿no? De capitales, también llamados estados, ¿no? Se concentran principalmente en la zona central del área maya, pero prácticamente ya toda el área maya está completamente ocupada y poblada por grandes ciudades. En este panorama histórico es donde se desarrolla también la Maná y el edificio que acabamos de revisar, y donde se desarrollará, ampliando la zona del sur de Quintana Roo, los sitios que nos toca revisar hoy: Coconlich y Sibanché. Este es un mapa que aparece en la publicación de Los mayas, una civilización milenaria de Nicolai Gruth. Lo estoy aprovechando ahorita, sobre todo por la gran cantidad de sitios que se localizan en mapa y la nomenclatura, los nombres de todos estos sitios. Vamos al sur de Quintana Roo. En esta porción aparecerá un sitio tan importante como Coconlich, y después revisaremos a Sibanché. Coconlich será de gran importancia porque tenemos que observar algo, y por eso intencionalmente presenté a Lamanay antes, porque está muy cercano a lo que es el río Hondo, y claro, los sitios de la parte norte de Belice, con todas estas tradiciones culturales, con todo este tipo de arquitectura de talud en delantal y mascarones modelados en estuco, que también se da en esta porción, por supuesto, en la zona central del Petén. Pero aparentemente, digamos, la comunicación más próxima sería esta, ¿no? Al menos estas tradiciones culturales, aparentemente. En realidad nos faltaría mucho por investigar más acerca de cómo se dan este tipo de relaciones culturales. Pero también Coconlich, así como Sibanché, se encuentran en una vía muy importante de comunicación que cruza tierra adentro toda la parte baja de la península de Yucatán. Me regreso a esta imagen. Aquí. Lo que hoy en día es la carretera Escárcega-Chetumal fue, sabemos, antiguamente un corredor de tránsito comercial tierra adentro de productos que iban desde el Golfo de México al Mar Caribe, pero justamente por todo este sector tierra adentro. Ahí se localiza Coconlich, nada lejos de lo que hoy en día es la carretera en sí, ¿no? Está más o menos 20 kilómetros de distancia, ¿no? De lo que sea la carretera, y se encuentra muy próximo a la zona nuclear de la región que llamamos Río Bec, ¿no? Que ya revisamos acá en curso, y que habrá elementos importantes e interesantes que asocien y relacionen a Coconlich con ambas regiones, tanto con el Petén, norte de Belice, como con la región sur de Campeche o Río Bec. Vamos a Coconlich. Hoy esto es el núcleo urbano de Coconlich. En el sitio se han localizado varios grupos arquitectónicos, presenta un patrón de asentamiento disperso. Tenemos solamente el mapa de lo que sería la concentración de arquitectura de mayor escala, que hasta el momento se ha excavado, se ha intervenido, pero habría sectores en algunas otras zonas de este mapa que están también ocupados por plataformas menores de las residencias de la población de la ciudad, es decir, como
casi todos los mapas de zonas arqueológicas nos presentan la arquitectura monumental, pero no las plataformas de la casa de la población común, ¿no? Estos mapas no siempre se logran desarrollar o no siempre se desarrollan. Acá vamos a concentrarnos en dos grupos arquitectónicos, lo que sería la parte central del sitio, y vamos a arrancar primeramente con en una revisión muy rápida del grupo Yashna, que se localiza hacia la parte norte del grupo central. No pierdan de vista las curvas de nivel, que serán muy importantes en cuanto a la geografía, porque las zonas bajas, inundables, no serán ocupadas por asentamientos, ¿no? Y muchas de ellas, como en este sector, se generaron aguadas o reservorios naturales para la captación del agua de lluvia y su almacenamiento y consumo, por supuesto. Mientras que en los puntos altos o elevados, como este de acá, fueron modificadas las lomas de cerros bajos para la edificación, para la construcción de edificios importantes. Vamos primeramente allá, al norte, con el conjunto de Yashna, donde se localiza un conjunto arquitectónico cerrado con un gran patio central. Se presume que las plataformas que se encuentran al centro del patio son posclásicas. Esto es algo muy interesante, significa que al menos se ha podido detectar una continuidad de ocupación en el sitio que iría desde el preclásico tardío hasta el posclásico. Claro, con descensos de población en diferentes momentos, en diferentes periodos, que también sería algo muy interesante. El caso Cojulich, el grupo Yashna es el grupo que en las subestructuras de los edificios E1, E2 y E3 se han encontrado las evidencias de estructuras arquitectónicas más antiguas en la ciudad, fechadas justamente hacia más o menos el año 400 a.C., es decir, el grupo más antiguo de la ciudad aparentemente es aquí. Las estructuras que hoy en día vemos sobre la superficie, por ejemplo esta que es la estructura E1, ya corresponden a edificaciones del clásico temprano. Edificaciones construidas hacia el año 400, 600 después de Cristo y que se sobrepusieron justamente a toda esta secuencia de subestructuras. En el caso particular de estos edificios, no están abiertos al público, algunos están excavados como la estructura E1, esta que vemos acá, y en las excavaciones se encontraron algunas ofrendas. Las ofrendas son muy interesantes porque se encontraron, por ejemplo, vasijas como este plato bícromo, ¿no? de rojo sobre crema, muy característico del clásico temprano en toda el área maya, en la zona del Petén, aparece acá en Cojulich, ¿no? Donde de manera particular y de forma abstracta aparece una especie como de flor de 4 pétalos, que es el elemento simbólico de Kin, el dios del sol. Si es que en realidad estamos en la interpretación correcta, pues bueno, posiblemente esta banda es una banda de Kin, de quines, como diríamos en plural en español, o Kin o, como se debiera decir en maya, ¿no? En plural en maya. Lo interesante es que este plato no era único en esta ofrenda colocada en la construcción de este edificio. Hay otro plato exactamente igual, idéntico a este, y junto con ellos apareció una vasija que antes de verla la voy a describir. Es una vasija trípode de paredes cóncavas y tapa esfinge. Con lo que acabo de decir, estoy describiendo la típica cerámica de Teotihuacán, solo que esta de manufactura local, pero es una clara reminiscencia, una clara copia de lo que es la cerámica teotihuacana, típica del centro de México, pero en una manufactura local, en una copia local. Esto se ha encontrado en todo el área maya. Sabemos que entre el año 350 a 600 después de Cristo, los materiales de intercambio de Teotihuacán se extendieron por toda Mesoamérica, ¿no? Hablamos de cerámica anaranjado delgado con vasos como de este tipo, o de la obsidiana verde explotada de la Sierra de las Navajas, esta que se encuentra en la zona de Pachuca, en Hidalgo. Estos dos son de los principales elementos comercializados por los teotihuacanos. Pero también se han encontrado en toda el área maya copias
algunas muy buenas, algunas muy burdas de lo que sería justamente la cerámica teotihuacana. El caso es que pareciera ser que la gran importancia e influencia cultural que tiene Teotihuacán genera elementos de estatus y de poder que si no se pueden comercializar o no se pueden obtener, pues bueno, se generan de manera local, ¿no? De alguna manera este tipo de vasos, de vasijas son exquisitos, ¿no? Y se hacen de manera muy local. La particularidad del vaso es que no es una copia, sino que al ser una fábrica local, el pigmento representa otra vez los quines, como estos de aquí, estarían acá y acá, y un glifo en la parte central que se presume es un topónimo. Se lee como Yashkul Chan-na, que su traducción sería cielo azul perforado. Si se trata de un topónimo, podríamos posiblemente estar frente al nombre de o el edificio o el grupo arquitectónico. Como sabemos, se da en otros contextos y en otros casos. La siguiente sesión que nos toca revisar Calakmul, ya platicaremos justamente de los topónimos empleados para esta gran ciudad y que al menos uno de ellos corresponde a un conjunto arquitectónico, ¿no? Que es la gran acrópolis Chignab, ¿no? Que ya platicaremos de ella más adelante. Esto, finalmente, si es un topónimo, puede referir el nombre o del edificio o del grupo arquitectónico, y lo que sería más exquisito es que fuera el nombre antiguo de la ciudad de Cojulich, ¿no? Pero bueno, eso ya es esperar demasiado, ¿no? Dejemos al grupo Yashna y vámonos justamente hacia la zona del grupo central en esta porción. Vamos a ampliar nuestro mapa. Este es el grupo central, hay demasiada luz y las curvas de nivel casi no se observan, se ven muy tenues, ¿no? Habíamos platicado en el mapa anterior que las elevaciones son empleadas para su modificación en la cima y la construcción de muchos de estos edificios importantes. La zona central estará organizada prácticamente a través de una gran plaza conocida como la Plaza de las Estelas, que organiza y distribuye varios conjuntos arquitectónicos y que es conjunta a una plaza rectangular un poco más pequeña en dimensiones, conocida hoy como la Plaza Merve. Este es el corazón propio de Cojulich, aparentemente, pero los conjuntos arquitectónicos en posiciones elevadas parecieran formar un perímetro del centro de la ciudad que tuvo también gran valor e importancia en cuanto a funciones, en cuanto a circulación dentro de la ciudad, ¿no? Y en cuanto a zonificación, algo que empleamos mucho los arquitectos como término, que refiere a áreas específicas de uso y funciones del espacio, ¿no? Eso serían las zonificaciones. Para empezar, y para que no se nos olvide el caso Lamanay, vamos directamente con este edificio, el llamado edificio de los mascarones de Cojulich, que para muchos es justamente el gran plato fuerte, ¿no? Pues vamos a empezar por el plato fuerte, ¿no? Y después vendrá la sopa, de modo. Lo primero es que se encuentra en una elevación de aproximadamente 10 metros de altura con respecto a la zona baja de la Plaza de las Estelas. De esta porción del terreno acá, más o menos subimos unos 10 metros. Aquí empieza una ligera colina de pendiente suave, en cuya cima se generó la transformación para la construcción del llamado edificio de los mascarones, que es el que ya vemos aquí hacia la parte del fondo. Acercándonos un poco al edificio, tenemos justamente parte de lo que serían los cortes hechos en el cerro de manera artificial para provocar un cambio bien diferenciado del terreno y posiblemente simular una plataforma de desplante de lo que sería justamente el edificio, ¿no? El Templo de los Mascarones en la parte superior. Viéndolo de lado, esto nos permite observar mejor justo este proceso de la pendiente. Aquí viene la pendiente del terreno, viene acá y la pendiente
tendría una continuidad, pero aquí se hace un corte específico en toda esta sección, insisto, posiblemente para simular un cuerpo arquitectónico, y después ya continúa el descenso natural en el terreno de la pendiente natural. Viendo al edificio en su fachada lateral, nos encontramos con los mismos elementos arquitectónicos que referimos en la estructura de los mascarones, también de la Manay. Esta es una subestructura, al igual que en el caso anterior. Este tuvo una sobreposición arquitectónica y estos son los testigos de esa última etapa constructiva que no se conservó. La subestructura está conformada por 4 cuerpos escalonados, nuevamente con el perfil arquitectónico que llamamos talud en delantal. Observando un poco la esquina, en otra de las imágenes, podemos observar justo esta sobreposición arquitectónica. Esta es la subestructura de talud en delantal y esta es parte de los paramentos del arranque del primer cuerpo en esta sobreposición arquitectónica, ¿no? Como en el caso de la Manay, aquí la superestructura no se conservó del todo bien como para poderla reconstruir o restaurar, y se decide también en un tiempo en el que todavía se daba más el pensar en vamos a liberar y sacar a la luz lo encontrado como subestructuras bien conservadas, sin poner tanta atención a la última etapa constructiva, solamente dejando testigos como estos o como estos para evidenciar que se trataba de 2 etapas constructivas. Pues bueno, esto mismo pasó en Cofunlich, el Templo de los Mascarones, 2 etapas constructivas, la última la desmantelan por completo y dejan liberada a esta subestructura. Las otras fachadas, la fachada sur, igual nos presenta lo que sería primero, algo interesante. Esto es el cuerpo de la última etapa constructiva, que ya cambiaba su perfil arquitectónico por un talud y una moldura en la parte superior, mientras que los de la subestructura, como estos, son taludes en delantal, ¿no? Con la presencia de la entrecalle. Esta es la entrecalle y aquí arranca el talud en delantal. La fachada lateral, ¿no? La sur, con la fachada posterior, la fachada norte, nos sigue presentando los 4 cuerpos escalonados del edificio, y lo interesante es la generación de una esquina remetida y redondeada, que también es algo muy típico de la arquitectura del Petén, ¿no? En cuanto a conformación arquitectónica, esto es muy referido en la arquitectura del Petén. Suele decirse son características tipológicas del Petén, pero se han encontrado prácticamente en toda el área maya, ¿no? Hasta en el norte de Yucatán, en un sitio como Acanqué, ¿no? Muy cerca de la ciudad de Mérida, hay pirámides como esta, de taludes en delantal con mascarones modelados en estuco. Entonces es, yo diría, más una arquitectura pan-maya, es decir, que se encuentra en toda el área maya, porque es exquisita en cuanto a manufactura, y como lo hemos definido un poco, se trata de una identidad cultural a través de la misma obra arquitectónica, del mismo perfil arquitectónico, ¿no? Del talud en delantal. Bueno. Una esquina sí le daría más estabilidad al edificio, ¿verdad? No, es indistinto, ¿no? O sea, que la cierres con los paños directamente así, o que antes de llegar hagas el escalonamiento, prácticamente es igual. Vamos hacia el edificio, y bueno, hoy en día el edificio, en primera instancia lo vemos así, hay una gran palapa de protección que cubre prácticamente la altura completa el edificio. Tiene por ahí de 10 metros de altura, más los 10 ganados por la altura del cerro. Desde la Plaza Merwin pareciera ser un edificio de 20 metros de altura, pero en realidad están aprovechando una elevación. Y este edificio está hoy en día cubierto en su totalidad por una gran palapa de protección, solamente en su fachada principal, donde, con el caso de la Manay, flanqueando la escalinata central, se encuentran en cada uno de los 4 cuerpos escalonados los mascarones modelados en estuco. Una vista al interior de las palapas, en la línea de mascarones del sur y norte, derecha a izquierda, tendríamos el primer cuerpo, donde afortunadamente
están debajo todavía de los restos de la sobreposición arquitectónica, los mascarones de la superestructura, y estos dos no se han liberado. Están ahí guardaditos, intactos, para que no les pase nada, ¿no? Después tendremos el segundo cuerpo, tercero, y el cuarto, en donde este mascarón, el del lado norte, el del lado izquierdo de nuestra imagen, ya no existe, pero nunca se encontró desde las excavaciones, ya se había perdido. Aquí la historia es un poco trágica, porque la historia de investigación de Cojunlich tuvo un gran vacío desde su descubrimiento hacia los años 20 del siglo pasado. Thomas Gunn, un doctor inglés, es el primero en llegar a Cojunlich, es el que descubre el sitio, es el que lo reporta. Después llega Raymond Merwin a hacer las primeras liberaciones y excavaciones arqueológicas y registros del asentamiento, y de ahí, de los años 20, ya nadie más se interesó por Cojunlich. Hubo sí una intervención de mexicanos por los años 30, pero muy superficial, y quedó en el abandono, quedó en el olvido prácticamente el sitio, hasta que por ahí de los años 70 justamente llega al poblado local cercano, que es Emiliano Zapata, Francisco Villa, perdón, me equivoqué de revolucionario, que es el poblado de Francisco Villa. Llega a oídos del profesor de la primaria, el que se está saqueando la zona arqueológica, ¿no? Y entonces el profesor, el maestro de primaria, da aviso justamente hacia las instancias gubernamentales en Chetumal, y finalmente atienden el caso, ¿no? En ese entonces solo existía el Centro Regional del Sur, concentrado en Mérida, justamente, y un arqueólogo llamado Víctor Segovia, un arqueólogo yucateco, es el que hace las primeras excavaciones e interviene en el edificio. Justamente cuando él llega, se encuentra que la cima del edificio, acá arriba, era la que había sido producto del saqueo, que los saqueadores habían llegado a una tumba debajo del piso del templo y que la habían saqueado por completo, ¿no? Se encontraron restos justamente de fragmentos de cerámica, de lo que se había roto de la tumba, y restos de los huesos que quedaron ahí en la tumba, por eso puedo especificar que era una tumba. Y en el escombro, justamente la parte que ya estaba liberada era esta sección de la subestructura. No sabemos desde hace cuánto tiempo esta esquina ya estaba viéndose, ya estaba liberada del escombro de la sobreposición arquitectónica, y de ahí la pérdida del material, de ahí que no se conservara este mascarón. Finalmente Víctor Segovia es el que hace las excavaciones, consolida y libera todo el edificio, exceptuando estos dos mascarones, y dejando hoy en día a la vista los mascarones como hoy los encontramos. Vamos a concentrarnos primeramente en los de la parte sur, así es como se localizan hoy en día, y lo que podemos observar es prácticamente lo mismo, la misma primera escuela que ya del clásico temprano que ya revisábamos en la Manay. Los rostros ya son mucho más naturalistas, ¿no? Son más humanos, aunque aquí algo particular es la presencia de, por ejemplo, los ojos totalmente redondos o cuadrados, distintivos del dios del sol, en la iconografía simbólica maya. De ahí que hay una controversia en cuanto a los especialistas, si en realidad las imágenes de estos mascarones representan a deidades o representan a gobernantes, a lo mejor, o personajes que están representando a las deidades, ¿no? De ahí, bueno, la controversia. Vamos a acercarnos justamente a este mascarón para ver lo siguiente. Se presenta primeramente una banda a manera de cenefa, una banda terrestre, en la parte baja del mascarón, lo vamos a ver en la siguiente imagen, que es un dibujo reconstitutivo del mismo, y después aparece, igual como en el caso anterior, en la parte central del cuerpo arquitectónico, un eje vertical donde aparece el rostro del personaje con sus pigmentos originales en rojo, ¿no? lo que vemos acá, y como soporte de su barbilla, otra vez el mismo elemento que ya revisamos en el caso de la Manay.
posiblemente la representación de Cahuac, el monstruo de la tierra, o alguna deidad asociada con el inframundo, con cuencas oculares. Algo interesante es el marcado estrabismo en sus cuencas oculares, el cubrecejas, aquí vendría la nariz, y el apéndice bucal, que genera la maxila superior, proyectada hacia el frente, y los grandes pómulos, y la ausencia de la maxila inferior, que es algo que ya habíamos acotado. En la parte superior, lamentablemente, aquí el tocado está totalmente perdido, pero lo vamos a ver en otro de los mascarones que se encuentran del lado norte. Complementan la imagen grandes cuentas circulares, que son las orejeras, y elementos ornamentales con serpientes vistas de perfil o deidades narigudas vistas de perfil, que aparecen tanto en la parte baja de las orejeras como en la parte superior. Para verlo un poco más claro, tenemos este dibujo, donde tendríamos justamente la referencia de la cenefa en la parte inferior, el eje vertical con el mascarón de la deidad asociada al inframundo, el mascarón del personaje que presenta cuencas oculares, ¿no?, con el símbolo de la flor de 4 pétalos, que haría la referencia aquí, el dios del sol, unas cobrescejas, un entrecejo fruncido, la nariz, y en la base de las fosas nasales dos esferas modeladas en estuco, que hay quienes interpretan se trata de una representación del aliento. Viene igual una boca entreabierta, algo muy particular, otra vez un labio superior grueso, con la caída de los labios hacia un diagonal descendente hacia las comisuras de los labios, ¿no?, lo que podría también ser un atributo del llamado labio jaguarizado, aunque ya no estamos en contexto. Estos mascarones están fichados también para el clásico temprano. Hablamos de entre el año 200 y el año 600 después de Cristo, sin que tengamos una cronología específica para estos mascarones. Y otros elementos interesantes que aparecen es, por ejemplo, un incisivo muy grueso con perforaciones, como que pudo haber tenido incrustaciones en cuanto a las piezas dentales centrales, algo que es una práctica común, al menos con muchos de los personajes de élite, ¿no?, en las sociedades mayas, ¿no?, la incrustación de cuentas de pedrería de jade sobre la superficie del esmalte de los dientes, pues bueno, era parte de la ornamentación bucal, ¿no? Si alguien está interesado, conozca a una dentista que te puede hacer. Y aparentemente se asoma un elemento que podría ser la lengua del individuo, y por otro lado aparecen dos bandas de manera de vírgulas que salen o se asocian con las comisuras de los labios, y que podrían ser referente a lo mejor a una máscara, una máscara bucal. Hay quienes también la interpretan como parte del aliento del personaje, y que sabemos que en contextos muy tardíos pueden ser referencia a sonido, es decir, a la palabra. Pero por el momento, en caso del clásico temprano, en realidad no hay muchos elementos que nos hablen de que son vírgulas de la palabra, ¿no?, en ese principio. Bueno, las orejeras, elementos anudados tanto en la parte superior e inferior de las orejeras como parte de los ornamentos de las mismas, y en la parte baja algo muy interesante es que vemos lo que podría ser este rostro visto de perfil. A ver si me pueden seguir. Esto es la cuenca ocular, que sería esto de acá. Esto es la cabeza o la sien, que sería esta zona de aquí. Este sería la nariz con la fosa nasal, que sería esta sección central de acá. Y esta es la maxila superior en forma de gancho, que sería esta porción de acá. Con los dientes, que serían toda esta línea de dientes aquí. ¿Lo ven? ¿Sí? Lo mismo parecería de este lado, en una simetría de espejo, es decir, aquí estamos viendo el perfil izquierdo y el perfil derecho de este rostro. Lo interesante es que aparece algo muy similar también acá arriba, donde esta es cuenca ocular, esta es la sien, el pómulo maxilar superior con algunos como colmillos,
Y también algo que se enrosca a manera de vírgula por la parte de atrás del el hocico. Algo interesante es que estos pueden ser perfiles de lo que fue el tocado del personaje, que como en el caso de la Manay, también sería un rostro de alguna divinidad o de alguna deidad, o de a lo mejor algún elemento como serpentino que represente a la serpiente cósmica o la serpiente celeste o algo similar, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, algo interesante. De manera, para cerrar toda la zona central, en los laterales, aquí y acá, aparecen representaciones de una serpiente sin maxilar inferior, muy abstracta y geométrica, que está de perfil viendo hacia abajo, en dirección hacia abajo, a ver si lo alcanzan a distinguir. ¿Pueden calcular? Esta es la maxila superior, los colmillos, o los incisivos con colmillos, incisivos, y un roleo que va por detrás y sale de la boca por la comisura de los labios, ¿no? Este es el maxilar superior, un elemento ornamental que remata en un elemento trilobulado, y esta es la fosa nasal. Este mismo está espejeado del otro lado. Pueden calcular con el entrecejo, esta banda recta, vertical, es la maxila superior, esta es la fosa nasal, esta es, digamos, la quijada, el elemento en roleo como este que sale de la comisura de los labios, como si fuera esto de aquí, algo interesante. Esto podría ser un incisivo mutilado con forma de T y una serie de colmillos más otros incisivos, como serían estos de acá, ¿no? Igual lleva al frente un adorno con un elemento trilobulado y una serie de cuentas, ¿no? Como remate que no aparecen acá. Si la interpretación, perdón, es correcta, imaginen algo que no existe, pero necesito que le echen mucha imaginación porque sí existen otros contextos, sobre todo, por ejemplo, en contextos de frisos modelados en estuco, y lo vamos a ver en la siguiente sesión cuando revisemos el caso de Calakmul. Para que no lo tengan que recordar, voy a traer esta misma imagen para la siguiente sesión, ¿no? Pero por el momento, denme su voto de confianza e imaginen que en la parte superior, sobre esta moldura que hoy en día tiene perdido todo el elemento escultórico, habría la representación del cuerpo de una serpiente donde sus extremos están rematadas con dos cabezas, que es una serpiente bicéfala, y que en la banda superior representaría una serpiente cósmica o celeste, como lo llama Mercedes de la Garza. ¿Ok? Denme su voto de confianza y la siguiente sesión lo vemos. ¿Qué significa esto? Un poco sumando cosas. Lo que acabamos de ver de la Manay en el mascarón, aquí es prácticamente lo mismo. Un eje vertical, esto nos representa un axis mundi, donde tendríamos justamente la referencia del nivel del inframundo, lo que sería el rostro de una deidad o de un personaje representando a una deidad en la zona central, y un tocado que debería hacer referencia a los niveles celestes, donde la banda inferior podría ser una banda terrestre y la serpiente bicéfala con su cuerpo en la parte superior como moldura representaría el nivel celeste, ¿no? En una representación iconográfica de un cosmograma, como lo llamamos en términos académicos, ¿no? Específicos de la iconografía, de la muy rica iconografía maya. Algo interesante que estoy recordando, la doctora Marta Cuevas identifica, por ejemplo, esto en los incensarios esfinge de Palenque, los incensarios cilíndricos de Palenque, que prácticamente esto es un incensario, ¿no? Nada más que en otra escala y en otro contexto, pero es el rostro de un incensario. La doctora identifica estos como allagas de pez. Y posiblemente esta podría ser la representación del llamado G1 de la triada de Palenque. Pero
Lástima que no está aquí porque lo podríamos platicar muy rico en esto. Pero allá atrás la encuentran. Hazme su. Ahorita voy por él. No, no creo que hoy esté. No, no está, su papá dijo. Anda por allá. ¿Sí? Ah, pues ella trabaja con Arta. Sin hablar. Bueno. Del otro lado, justamente en el segundo nivel, pero del lado norte de la fachada, tendríamos este segundo mascarón. Este mascarón, a diferencia del anterior, miren, sí conserva su tocado. Pero antes de revisar de manera específica el tocado y esta axialidad, vean el buen estado de conservación que tiene. Las partes claritas son las zonas nuevas de reposición de los aplanados de estuco, y prácticamente todo el mascarón se encuentra en su estado original con su pigmento original en rojo. Esta fotografía la saqué en el 2006. Esta es del 2010. No solamente se va perdiendo el color, todo esto son partes nuevas del material que justamente se ha ido perdiendo, ¿no? Aquí el ayo se ha extendido más y más en cuanto a su pérdida, y pues bueno, finalmente hay un proceso de intervención. Esto es algo interesante porque finalmente no se está perdiendo en cuanto al volumen, se está haciendo un trabajo de intervención, de conservación. Lo ideal sería reenterrarlo, a mi juicio, a mi punto de vista, para que se conserve y que no tengamos pérdidas, ¿no?, parciales. Hoy en día, finalmente, como una buena intervención, lo que sí podemos observar es justamente las partes nuevas y diferenciarlas de las partes originales, cosa que en el caso anterior no se podía, pero también resulta muy contrastante, ¿no? Y el caso es que de pronto podremos ir viendo cómo se va perdiendo y perdiendo el material, ¿no? ¿Está abierto? En ese sentido. ¿Está abierto al público? Sí, abierto al público. Y la cubierta finalmente protege de una lluvia directa, pero no del resto del intemperismo, como la humedad, el viento, insectos y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la problemática del mascarón. Ahí, como lo vemos hoy en día, es un acercamiento solamente del rostro y las zonas justamente nuevas, ¿no?, sobre las partes originales, ¿no? También hay crecimiento de microorganismos que oscurecen toda la superficie y ocultan todo el pigmento en la parte interna, ¿no? Bueno, el rostro vuelve a ser aparentemente el mismo rostro que en el lado sur, el que acabamos de revisar. Podría ser la imagen del dios G1 de la triada de Palenque. Y aquí el tocado, de manera particular, es la representación de otra deidad que lleva un tocado sobre la frente. Este es lo que sería la fosa nasal, ¿no?, la nariz. Aquí vendría el apéndice bucal, los incisivos y los ojos con estos roleos, ¿no?, formando, o espirales formando justamente el ojo de la deidad, y que muy posiblemente está asociada con los niveles celestes. Ojo, porque este glifo, justamente el del centro del tocado, es el glifo Chan, el glifo del cielo en la iconografía maya. Entonces, pues sí, nos está representando un nivel celeste el tocado, ¿no? Y es un axis mundi completo el elemento de los mascarones. Dejemos... Antes de que pase, ¿Sí? ¿qué tan contemporáneo es esta etapa Ajá. con la de las serpientes de Teotihuacán? El que fue cubierto posteriormente. Ajá. Con el templo Quetzalcóatl, Sí. de Teotihuacán. Pues es más tardío, no, es más tardío, debía ser más tardío. Posiblemente entre 100 o 150 años después. Lo que me refiero, o sea, fue cubierto de igual manera y por una técnica muy similar. O sea, Sí. vamos, el otro es mucho más burdo. En Teotihuacán. Ah, sí, claro, sí, por supuesto. Sí, el templo rojo es un añadido Ajá. de calidad muy inferior, ¿no? Por supuesto. Sí. Y aquí se lleva el mismo fenómeno. Aquí se da lo mismo, con la gran diferencia de que los mismos mayas tenían en tal referencia simbólica de prestigio
o de importancia a esta subestructura con sus mascarones, que al momento de hacer la sobreposición arquitectónica cuidan muy bien a los mascarones para no destruirlos al momento de construir la nueva etapa constructiva. Cosa que en Teotihuacán, pues no, primero desmantelan las otras 3 fachadas del templo Quetzalcóatl, y ya la que queda, pues le echan las piedras encima, sin más. ¿Y relleno entre una estructura y otra? Piedra. Sí, todo es piedra. Detalles y todo esto. Aquí en los mascarones, en este caso no lo tengo referido, no sé qué había, si existió una cama previa, a lo mejor de zascap, de arena, como se ha encontrado en otros lugares del área maya, entre el modelado en estuco y finalmente el relleno de la siguiente etapa constructiva. No lo tengo referido para este caso, pero es muy posible, por el buen estado de conservación en el que se hallaron, muy seguramente. ¿Ya la cultura desapareció? No, todavía no. No. Porque ella no. Sí, no, de hecho está debajo de microorganismos, pero ahí sí. Dejemos al templo de los mascarones y vayámonos hacia la Plaza de las Estelas, justamente en el centro y corazón de la ciudad. Este es el templo de los mascarones en una parte elevada, y esta es la Plaza de las Estelas en una vista a vuelo de pájaro, ¿no? una vista aérea. Vamos a empezar por revisar al edificio que le da el nombre al conjunto arquitectónico, al Palacio de las Estelas, después al edificio que tiene enfrente, conocido como el edificio del Rey, y después nos iremos hacia la Acrópolis y hacia la gradería, que sería este de acá. Este edificio es muy interesante porque también presenta aparentemente 2 etapas constructivas. La primera está asociada y referenciada con el clásico temprano, con una cronología tan amplia como lo es el clásico temprano, sin que tengamos una puntualidad de fechas cronológicas específicas, y la segunda con una sobreposición y renovación arquitectónica hacia el clásico tardío. De ahí la primera particularidad, que el edificio presente 2 frontalidades. La frontalidad o la fachada que ve hacia el edificio de los mascarones o el templo de los mascarones del lado oriente, y la frontalidad que ve hacia el poniente, hacia la Plaza de las Estelas y hacia el otro edificio opuesto, conocido como el de El Rey, que también tiene de menos 2 etapas constructivas este de acá. Este es un edificio prácticamente de una plataforma o un basamento piramidal alto, 3 crujías en paralelo con otras 2 crujías laterales, y que presenta justamente en su ampliación del posclásico 2 habitaciones que flanquean su fachada poniente por el lado del norte y el lado del sur, viendo hacia la Plaza de las Estelas. Hoy en día lo vemos así. Este es el edificio, no tendríamos acá los 2 edificios laterales y un edificio central. Algo particular que esta disposición nos podría generar una fachada articulada en 3 partes o secciones, que eso caprichosamente suena mucho a las fachadas de los edificios característicos de la región Chenes y también existentes en la región Río-Bec, ¿no? Entonces, solamente lo damos como dato, sin que haya más elementos que nos hablen de un mascarón teratomorfo parcial sobre los frisos, ni mucho menos, no se encontró ninguna evidencia. La plaza y el edificio reciben el nombre justo por la presencia de 3 estelas lisas que están alineadas sobre el eje central del edificio, están aquí, con un altar circular al pie del mismo, y que están colocadas sobre justamente la gradería o las escaleras que permiten el acceso a la parte superior. La fachada está articulada con 3 puertas, 3 vanos de acceso, y nos permitirían ingresar a una primera crujía que no tiene comunicación con la crujía central, algo muy interesante. En la planta no se nota, pero la crujía central tiene comunicación con la crujía posterior o la crujía del oriente, que sería esta de acá. Es decir, en este caso, este cuarto funciona prácticamente igual que este o que este, y que también puede ser una referencia de una ampliación
de un edificio que originalmente solo tuviera fachada hacia el oriente y que en el clásico tardío se le construyera la fachada poniente hacia la plaza, ¿no? Con la colocación de las estelas. Este es el cuarto sur, ¿no? Como lo vemos acá, con parte de la plataforma que se extiende hacia el sur, donde las habitaciones norte-sur son también totalmente independientes. Todo el sistema estuvo abovedado en su momento. Igual tendríamos que pensar que todo el sistema recibió un recubrimiento de estuco y una pigmentación, y seguramente en los frisos que hoy ya no existen se debieron encontrar elementos escultóricos, algunos modelados en estuco. De esto existe una prueba, una evidencia que se localizó en la crestería. Este elemento central aparecería justo en este punto y se trata de una crestería. La crestería, de manera particular, también tiene dos etapas constructivas, es decir, de ser un primer muro, a este muro lo hicieron más amplio y posiblemente hasta más alto, ¿no? En cuanto a renovación arquitectónica. La subestructura de la crestería en su cara del oriente, la que ve hacia el Templo de los Mascarones, correspondiente también al clásico temprano, es decir, contemporáneo con el Templo de los Mascarones y estos mascarones, presentaría esta ornamentación. Modelados en estuco de la misma exquisitez que encontramos en el área central del Petén, o aquellos frisos que encontramos en la zona del río Bec, como los de Balancú, por ejemplo, ¿no? En donde tendríamos la imagen de, otra vez, este Huitzcahuac, montaña sagrada, monstruo de la tierra, como base o soporte de un trono en donde se encontraba sedente un personaje cuyas piernas se encuentran aquí, semiflexionadas, y que parte de la banda central del braguero está cayendo al centro, con un adorno de su faja, que es una cabeza con 3 hachuelas, típico adorno de la indumentaria de un personaje de alto rango o de un gobernante, por lo cual podríamos presumir que era la imagen de un gobernante entronizado sobre un mascarón Huitzcahuac, es decir, montaña sagrada, monstruo de la tierra, en esta fusión que se hace de ambas deidades. Aquí sí, la gran fortuna, el doctor Enrique Nalda, quien excavó esta crestería y este complejo arquitectónico, tuvo a bien el liberarlo, sacar la foto, hacer el registro y reenterrarlo. Hoy en día no se puede ver, ¿no? Y qué mejor para que, mientras no podamos garantizar su permanencia, pues mejor que se quede reenterrado y que no le pongamos de pronto acá un gran techo que a veces no funciona, cambiemos toda la topología arquitectónica del conjunto. Vamos al edificio de enfrente, el edificio conocido como el de El Rey. Un edificio que también, insisto, tiene 2 etapas constructivas. En la última etapa constructiva, a este basamento se le construye un templo de 2 cámaras o habitaciones, que igual, de la misma manera, tendría referencia de 2 fachadas, una que ve hacia la plaza y otra que ve hacia la parte del poniente. Aparentemente todo indica que la fachada principal fue esta, pero también hay escaleras laterales que nos indican un acceso independiente, al menos por su fachada sur, y presumiblemente en esta zona, hoy muy derrumbada, e incluso aquí hay una gran cala, la vamos a ver en una imagen más adelante. No tenemos evidencia de la presencia de la escalera, que también, creo yo, debió existir en esta porción del edificio. Esta es la fachada principal, la que ve hacia la Plaza de las Estelas, es decir, la fachada oriente del edificio. Tenemos una plataforma de desplante, que es toda esta sección, esta de aquí, con escalinata lateral, la escalinata central, y la plataforma de desplante genera una pequeña terraza para después ya generarnos el acceso a través de una escalinata no totalmente reconstruida, solamente se encuentran los primeros escalones de su arranque, pero que llegaba hasta el templo. Esto que vemos acá son los restos de los muros del templo que coronó a este edificio. Aquí vale la pena acercarnos a un detalle de la escalera, de hecho este detalle, donde el doctor Enrique Nalda encuentra una particularidad de esta arquitectura del sur de Quintana Roo, porque es compartido tanto en Cojunlich como por ejemplo en Sibanché y a lo mejor en otros sitios, que es la manera de construir las escaleras.
Las escaleras las construyen de mampostería, prácticamente burda, sin que esté trabajada, sin que esté labrada, unida con morteros de cal, y una vez que terminan el escalón, lo recubren, ahora sí, con bloques perfectamente bien cortados y ensamblados con juntas casi a hueso entre ellos, en posición vertical para tapar, digamos, todo lo mal hecho del escalón y finalmente formar un escalón totalmente homogéneo y bien terminado, ¿no? Pero el peralte. El peralte, exacto, el peralte, ¿no? El peralte. La huella queda así, queda con el material irregular, y a todo esto se le aplicaba, claro, un aplanado de estuco, ¿no? Por supuesto, incluso el peralte también llevaría, aquí hay restos del mismo enlucido de estuco. Así es que al final ya todo se vería muy regular, pero finalmente le daría, digamos, resistencia y acabado al peralte de cada uno de los escalones. A este tipo de escaleras, el doctor Enrique Nalda, si no mal recuerdo, los llama escalones de piedras paradas y lo identifica como una tipología del sur de Quintana Roo, ¿no? En este caso, el edificio del Rey presenta este tipo de escaleras. Bueno, Sí. la modificación de las dos etapas constructivas es simétrica. ¿No? No, es decir, son paralelas o son... No, de hecho, algo particular es que no se nota bien acá. Pensé que en la planta se vería, pero vamos a ver mejor con las fotografías que vamos a ver de atrás. Hay una ligera corrección. Sí, hay una ligera corrección en cuanto a la posible orientación del edificio. No sé de cuántos grados, pero sí existe este. Al edificio visto desde su esquina sureste, ¿no? Solamente para enfatizar la presencia de escaleras secundarias sobre la plataforma de desplante, laterales, y las escaleras sobre la fachada sur, que es una escalera menor, pero que llevaba desde la base hasta la cima. En un principio, como entendiendo que para evitarnos darle la vuelta al edificio y subir específicamente por la fachada principal, existe un acceso secundario o varios accesos secundarios. Finalmente, el templo en la cima, que corresponde al clásico tardío, tendría una doble fachada, es decir, vería y tendría acceso desde el oriente y desde el poniente, ¿no? Como particularidad. Esta es la fachada posterior, esta es la fachada del poniente, esto es la gran cala que hoy en día no nos permite ver la zona de rellenos, que sería esta de acá, donde debió existir la escalera que llevaba o conducía hasta la parte superior. Este es los cuerpos de aquel primer basamento piramidal correspondiente al clásico trinitario. Y a este lo rellenaron por todos sus lados, ¿no? Haciéndolo mucho más amplio, pero prácticamente de la misma altura. El templo que debió existir contemporáneo con este, lo demuelen sistemáticamente y construyen el nuevo templo que veíamos en la planta de dos fachadas. Esta esquina es esta de aquí. Me interesa por dos puntos. Primero, la mampostería, que es una mampostería más o menos regular, de sillares cariados, ¿no? Con esquinas reforzadas, como la vemos acá. Y lo particular es que la esquina del basamento presenta una columna adosada formando la esquina. Que esto es muy común en otras regiones arquitectónicas del área maya, como otra vez el río Bec, la zona Chenes y la zona Puc. Esto es de lo más común, que la esquina, en lugar de terminar en una arista, se interrumpa y que aparezca la presencia de una columna de mampostería, haciendo la esquina redondeada finalmente por el cuerpo de la misma columna, que está empotrada en la esquina. No es una columna aislada, es meramente ornamental, no es un elemento aislado de soporte. Significa que si quitamos la columna, pues no se va a caer nada y no hay ningún riesgo estructural, solamente se cae la esquina del friso, ¿no? Que estaría en la parte superior. Y es un elemento ornamental, insisto, al menos de buena influencia de otras regiones, como la Río Bec, que es la inmediata vecina. Vamos al complejo de la Acrópolis. Este no lo vamos a revisar en detalle, solamente vale la pena también indicar, tiene dos etapas constructivas. La primera
la subestructura podría ser de inicios del clásico tardío, es decir, entre el año 600 y 700 después de Cristo, para que a esta subestructura se le construya esta gran plataforma que entrará a la subestructura, y encima de esta plataforma se construirán una serie de habitaciones menores, generando sobre todo una gran terraza elevada en esta porción. Se le dio el nombre de Acrópolis, pero en realidad no se trata de una Acrópolis, no tiene una gran secuencia constructiva, ni tiene un origen tripartita, ni todo lo que hemos definido como una Acrópolis, en realidad no lo tiene. Es un conjunto arquitectónico solo de 2 etapas constructivas. La primera excavación la hizo justamente Segovia, Víctor Segovia, gracias. Y él encontró, ya viendo la imagen del edificio, estamos viendo esta esquina, sería esta de acá, esta fachada es la lateral, esta es la fachada frontal, la que ve a la Plaza de las Estelas. Son al final grandes muros de contención en talud, lo que generan esta enorme plataforma de desplante. Vean las curvas de nivel, como el terreno va descendiendo, viene descendiendo acá, lo que significa que estos taludes son mucho más altos, son mucho mayores. Justamente la depresión va hacia un depósito de agua, una aguada o reservorio en este sector de la ciudad. Y viendo el detalle de esta porción, que sería esta de aquí, encontraríamos los elementos justos de esta subestructura de inicios del clásico tardío, donde vemos una especie como de talud adosado a manera de una pilastra o un contrafuerte sobre cuerpos escalonados que se referencian por medio de molduras inferior y superior y generan una especie como de panel central con sillares muy bien cortados y cariados, ¿no? Esto es parte de la subestructura del edificio. ¿De qué se trata? Para entender de qué se trata, regresemos a la fachada principal y vamos a ver esta porción de aquí que corresponde a esta sección, donde también Víctor Segovia dejó, digamos, una ventana arqueológica para que pudiéramos ver la subestructura. A lo mejor esta es la menos impactante, pero la que nos genera más información, si es que la interpretación es correcta. Lo que se alcanza a ver aquí, ampliando la imagen, es los segmentos de una escalera cuya proporción entre huella y peralte es cercana al 7:1, es muy vertical, ¿no? La huella es muy angosta, los perales son altos, es muy vertical la rampa de la escalera y remata aquí, solamente en esto. Esto, claro que lo hemos visto antes, y lo hemos visto en edificios como este, donde justo lo que estaríamos viendo sería la escalera de una de estas torres rematadas con templos falsos de la típica arquitectura de la región Río-Bec. A este se le conoce como el edificio Río-Bec de Cojunlich, justamente, a esta subestructura. No se ha excavado más, no se ha encontrado, digamos, la otra torre, ¿no?, en el edificio, y solamente por esta tipología, más el buen trabajo de cantera localizado en la otra ventana lateral que estaría acá, se presume es un edificio como de estos edificios del Río-Bec, ¿no?, de torres, de torres gemelas con templos falsos, ¿no?, con la típica arquitectura Río-Bec. Dejemos a la Acrópolis y revisemos un edificio que sería llamado La Gradería, este de aquí, que se encuentra justamente vinculando y articulando la plaza central de las Estelas con la plaza contigua al sur, llamada Plaza Merwin. Este edificio es un edificio interesante porque es un edificio de los más largos de la ciudad, alcanza cerca de los 100 metros de longitud, pero no es una sola etapa constructiva, ni se trata de un solo edificio. En realidad son 5 o 6 edificios que están unidos y que se fueron, digamos, construyendo sobre más o menos la misma alineación. La particularidad es que tampoco están alineados sus templos o sus cuartos en una sola dirección, es decir, están chuequecitos, lo que nos habla justamente de que son diferentes momentos constructivos y de que el edificio que seguía
no aplicaba en la misma ordenación o en la misma orientación con respecto al ya existente, ¿no? En ese principio. Hoy en día, desde la Plaza de las Estelas, el conjunto arquitectónico se ve así, se le llama la gradería, porque prácticamente su fachada principal son las escaleras que nos conducen hacia cualquiera de los edificios que rematan a esta gran plataforma que tenemos acá. Por el otro lado, por la Plaza Merwin, tendríamos solamente este edificio con su escalera independiente como anexo, que vería y daría su frontalidad hacia la Plaza Merwin y que tendría su acceso independiente. Lo particular es que este edificio no se comunica con estos dos, pero lo particular es que estos dos tienen puertas para llevarnos a la junta constructiva entre este y estos, ¿no? Como para echar mano de un espacio que en la arquitectura moderna, diríamos, es de forma triangular y es totalmente inservible, pero que en su momento ahí ellos no lo pensaron y generaron esas puertas para justamente salir hacia Esconderse. muy seguramente, creo yo, podrían ser depósitos de desechos, este tipo de zonas, ¿O ¿no? es posterior? Pero no lo sé. Los Sí, muros. no, claro. ¿O es posterior el otro, la parte? O también, pero las puertas abiertas, pues bueno, podrían representarnos justamente salidas hacia Y ya hacia la parte sería- posterior de la terraza, que después se clausuraron, por Y luego supuesto. ¿Y esa parte de la Junta está abierta? Abierta, sí, no se encontró ningún tipo de evidencia para que estuviera techado. Y en el muro que separa, no hay cavidades. No, Es completamente. no hay ventanas, no hay nada. Dejemos la gradería y hacia la esquina suroeste de la Plaza Merwin se encuentra un edificio, también sobre una plataforma de desplante, que es el cuerpo del basamento, un edificio alargado, porticado, asociado con un edificio anexo hacia el costado sur, y que este se refiere o le dan el nombre de el edificio de las columnas pareadas, que es justamente su característica tipológica. Este es el edificio, esta es la plataforma, la escalera es igual, de una escalera de lajas paradas, como la llamaban, la llamó el doctor Nalda. Y arriba tenemos justamente el principio del edificio porticado, donde cada uno de estos elementos de apoyo aislados que generan el pórtico, se trata justamente del conjunto de columnas pareadas, que es algo no tan común en la arquitectura maya y mesoamericana, la presencia de dos columnas que estén pegadas. La primera referencia es que las columnas son de mampostería, es decir, no son de tambores, de bloques que formen todo el cuerpo del fuste, sino que son columnas de mampostería. Y una gran particularidad es que al construirlas pareadas, ¿no?, están aprovechando un mismo núcleo, por lo que las piedras talladas justamente en la curvatura donde se unen para formar la arista interior llevan un corte muy específico justamente para la unión, porque es un solo elemento constructivo, ¿no?, porque están compartiendo el núcleo, no son totalmente aisladas. La segunda particularidad de estas columnas pareadas es que este es el cuarto interior, esta es la parte interna, y son planas por dentro, es decir, la superficie curva, que le da el nombre de columna, solamente es hacia la fachada y hacia, digamos, los vanos de acceso, formando las jambas de los vanos de acceso. Ya al interior, en realidad, la superficie es plana y veríamos como un gran pilar, ¿no?, hacia la parte interna, que sería una particularidad, una peculiaridad. ¿Como si fueran dos medias columnas? No. O sea, porque la parte interior es plana. Sí, más o menos, como si fuera una columna. ¿O tienen relleno para rematar las curvas? No, justo, viene la curvatura, terminan en una arista y después es totalmente recta, como dos medias columnas, ¿sí?, sin que sea exactamente a la mitad, ¿no?, sino más hacia adentro, ¿no?, más allá del centro de la curva, ¿no? ¿Pero qué diámetro tiene? No recuerdo, tendrán Como de metros se ven. como 60 centímetros por ahí más o menos, sí. Ajá. Sí, o más, sí. La verdad es que no. Se
haber más. No recuerdo. Más, porque cada piedra de esas es como Sí, sí, mucho más, por supuesto, sí. No recuerdo, la verdad es que no. un metro. Como 1 metro, sí, por ahí, Uno, aproximadamente. Del otro lado de la Plaza Merwin tenemos la estructura de un juego de pelota, un gran juego de pelota además también en cuanto a sus dimensiones. De cabezal a cabezal tenemos casi 100 metros de longitud. Es un juego de pelota prácticamente cerrado, ¿no? Porque presenta un muro perimetral que cierra los cabezales. Este es mucho más claro y completo, mientras que el cabezal del poniente no presenta este muro que finalmente debería cerrar el cabezal y darle la típica planta en forma de I latina, ¿no? Como los conocemos. Hoy en día así es como se observa el juego de pelota, el gran juego de pelota de Cojulich. Y las plataformas paralelas y laterales a la cancha de juego de pelota presentan la típica arquitectura de una banqueta baja, una superficie en talud y un remate de un paramento vertical, en donde la plataforma superior no tiene evidencia de haber albergado alguna estructura, alguna construcción, y se presume este sería el punto para la observación ritual de la actividad del juego de pelota, ¿no? Que tendríamos en la parte baja. Ya para ir cerrando con Cojulich y ya irnos por un poco de cafeína, ¿no? Hacia la parte sur del grupo central, sobre una elevación natural, se encuentra un conjunto residencial de élite, conocido con el nombre de los 27 escalones, el conjunto de los 27 escalones. He contado los escalones y no son 27, así que la próxima vez que estén ahí, bueno, no los cuenten, ¿no? Ya no tiene caso. No tiene caso. Pero la verdad es que no sé por qué le dieron el nombre de los 27 escalones, y es posible que la referencia a los 27 escalones no sea al número de escalones que existen para subir hacia... Aquí vemos curvas de nivel, pero aquí ya hay una explanada y un relleno artificial que genera una terraza de acceso hacia el conjunto arquitectónico, sino que más bien se pueda referir al número de escaleras, de conjuntos de escaleras que existen dentro del conjunto residencial, que pueden ser un total de 27. No las conté, las estaba contando y ya iba por las 20, pero en eso perdí la cuenta y ya no sigo contando. Pero es posible que de ahí se derive en realidad el nombre del conjunto arquitectónico. Primero, la primera referencia es las curvas de nivel. Hablamos de, igual, en una loma baja, la parte superior de la loma es modificada artificialmente para la construcción del conjunto residencial. Su acceso principal se da por la parte del norte con una gran escalinata que nos lleva a una gran terraza ya nivelada en esta porción, y de aquí hay una planta en forma de L de 4 estructuras menores por la parte del poniente al nivel de la terraza de acceso, y después una gran plataforma que sería toda esta con escalinatas de acceso que nos permiten ingresar a un primer edificio, que a su vez nos lleva hacia un gran patio. Sabemos que en el conjunto arquitectónico sufrió de diferentes modificaciones y ampliaciones a lo largo del tiempo. Hay evidencia de ocupación de este conjunto arquitectónico desde el clásico temprano hasta lo que llamaríamos el clásico terminal, hasta más o menos el año 1000 o 1100 después de Cristo, en cuanto a ocupación del conjunto. Por los niveles que tiene ahí, el relleno fue muy importante, ¿no? Muy importante, por supuesto. Muy voluminoso. Sí, todas estas curvas de nivel. Bueno, aquí sabe cada. No tenemos otra cota, pero están a cada metro. 1, 2, 3, 4, Como 10. aproximadamente 5 metros. Ah, bueno, acá sí, mucho más. Sí, el relleno fue muy importante en este sector, por supuesto. Y bueno, en estas modificaciones a través del tiempo se sabe que en origen estos edificios que están al centro son los más tardíos, y que al inicio del conjunto el patio era muy amplio, mayor y solamente delimitado de manera perimetral, y que en etapas tardías se construyen estos edificios para hacer del patio central 2 secciones de patio, ¿no? Como parte de las modificaciones del conjunto arquitectónico. Vamos a ir desde abajo, desde acá. Esta es la elevación de la loma.
y la escalera se encuentra aquí, ya en una posición elevada, es decir, aquí tenemos curvas de nivel, la fotografía está sacada como desde acá. Aquí hay una elevación natural que se subiría sin escaleras y ya llegando a esta explanada frontal a la escalera tendríamos finalmente la escalera de acceso que nos conduce a su vez a la gran terraza frontal. Esta es la gran terraza que está aquí. Los edificios laterales aquí arrancarían y este es el edificio que para el conjunto arquitectónico se denomina E-8, el edificio 8 de los 27 escalones, que es nuestro edificio de acceso. Este de aquí es este de aquí. Una gran escalinata de una plataforma bien elevada, un acceso prácticamente pareciera ser como porticado, cuando en realidad nos damos cuenta que el vano central nos conduce hacia un pasillo que nos permite el ingreso hacia el conjunto arquitectónico y los dos vanos laterales nos permiten el ingreso hacia dos habitaciones cerradas que dan hacia el exterior. Una vez que ingresamos, pasamos por este punto y llegaríamos, esto sería la sección del patio central, este edificio es este, el E8, acá al fondo tendríamos estos edificios que son también de los más importantes del conjunto, y esta zona nos marca un nivel del emplazamiento, mientras que esta zona, siguiendo las mismas curvas de nivel, nos hablan de habitaciones hacia un nivel inferior, con su propio patio, que sería este de aquí, estaría aquí. Algo particular, que están generando terrazas escalonadas en el segmento perimetral de la loma de este cerro bajo para el crecimiento de aparentemente el conjunto residencial, insisto, de los conjuntos residenciales de mayor longevidad, ¿no? Al menos para el sitio. ¿Se tiene dato de si el pasillo estaba con el sistema ensaledizo o si estaba abierto? Abovedado, sí, abovedado. Lo que no se tienen datos es si, lo más seguro es que fuera toda una crujía de bóveda aquí y que no hubiera una crujía perpendicular, abovedada con una bóveda perpendicular a este eje, sino que fuera toda la bóveda. O sea, Toda la bóveda, sí. ¿Mandé? Dos bóvedas. Dos bóvedas paralelas. Y Zapa fue el otro ejemplo donde hubo un relleno, ¿verdad? Sí, bueno, de este módulo que hemos visto, sí. Voy a regresar a lo anterior. Claro. Ahí, no hay, bueno, vestigio de la bóveda. No. Porque ahí se ve así, bueno, no es machimbre, pero... Ajá. Digo, Este es el arranque. machinales no son, pero ¿de qué se consideran las cubiertas o no hay referencia? Sí, de bóveda ensaledizo, sí, sí, de bóveda maya. Y este es el arranque de la bóveda. El arranque. Ajá. La parte central es la que no tenemos ninguna No evidencia, tiene evidencia. pero lo más seguro es que seguiría esta bóveda continua aquí. Y solamente los muros laterales, estos dos de aquí, serían muros divisorios. Y en general todas las demás cubiertas eran de bóveda. Sí, todas. Aquí algo bien interesante es que todo el conjunto arquitectónico estuvo abovedado. ¿El arqueólogo no reportó escombro Sí. Bueno, en la parte central? no conozco ese detalle tan específico, ¿no? Pero sí. Sí, O sea, que se haya- encuentra todo el escombro de las bóvedas Que se haya colapsado colapsado la hacia bóveda. el interior. ¿Sí? ¿Y cómo pueden saber que eran dos bóvedas corridas y no había una perpendicular? No lo podemos saber. Se antojaría, pero mi punto a favor es que no tienen ni la tecnología constructiva con el trabajo de la cantera, ni los morteros tan exquisitos como en otras regiones. De manera puntual hablamos de un palenque en donde ellos sí lo podían hacer, pero casi con los ojos cerrados. La intersección de las dos no era. ¿Y el sistema hidráulico? No traigo un ejemplo, pero justamente hay aquí en este patio, en esta sección del patio, en esta esquina existe un drenaje. Aparentemente existió la pendiente adecuada para sacar toda el agua por un drenaje tapado que no sé hacia dónde iría. Alguna vez leí en un reporte del doctor Nalda que
va hacia también un reservorio, ¿no? Que el agua de captación del patio se va a almacenar. Y el drenaje, no traigo imagen del drenaje, pero justamente se encuentra en esta esquina. Sería esta de acá, justamente en la esquina de este edificio. Este edificio es de los interesantes en cuanto a su particularidad, por la presencia de diversas escalinatas, es decir, que nos permiten ingresar a diferentes habitaciones de manera independiente. Esta funcionó como posiblemente una gran cámara vestibular, tiene dos accesos laterales más el acceso central o principal, un cuarto que estuvo abovedado en principio, el muro central, presencia de nichos y un vano central que nos permitiría pasar hacia la parte posterior. Este es el detalle de este muro central, los nichos, cuya función no sabemos cuál tendría, y una elevación del nivel del piso para la segunda cámara con la presencia de banquetas, lo que posiblemente argumentaría el uso residencial del conjunto arquitectónico. La banqueta también está soportada con bloques verticales que generan nichos en su base, donde en principio se presume pudo existir algún elemento ornamental o la deposición de algún tipo como de ofrenda, por ejemplo, en estos huecos, en estos espacios. Y al fondo, perdón, me regreso a esta imagen para tenerlo como referencia. Esta es la estructura E1 y esta es la estructura E3, que las vamos a ver más adelante. La primera de ellas, la estructura E1, la del fondo, presenta el principio de las columnas pareadas, pero como parte ornamental de sus muros en la fachada principal. Y esto, si bien es muy peculiar y en el caso de Cojonlich hasta el momento es único, no es único en el área maya. Hay un edificio, por ejemplo, en Tikal, en el grupo sur de Tikal, en un grupo hacia el sur del centro de la ciudad, creo que es el grupo H, no recuerdo la nomenclatura, un edificio que presenta prácticamente la misma tipología, ¿no? Pero también existe en el río Bec, y en el río Bec es muy común encontrarnos cosas como esta. La estructura 3 en Chicaná presenta prácticamente muros exactamente igual, con columnas pareadas, adosadas, formando justamente el ornamento de los muros. No lo pierdan de vista para la siguiente parte, ¿no? Lo que sería Sibanche. Y la estructura de 4, hacia un lateral, les dije 3, perdón, es la estructura de 4, igual es una estructura de una sola cámara, estuvo abovedada. Todo el interior de la habitación está conformado por banquetas. Por aquí vale la pena observar el detalle constructivo o arquitectónico de los muros de su fachada. Un zócalo rodapié con tamborcillos, una moldura que nos habla del arranque de los muros, y vean esta exquisitez de trabajo de mampostería con hiladas regulares de bloques perfectamente bien careados y cortados a la medida para formar juntas frías o a hueso, ¿no? Que ya nos habla, por supuesto, de un acercamiento hacia tecnologías y formas constructivas muy del río Bec, ¿no? Que no están apareciendo en el clásico temprano en Cojonlich y que están apareciendo ya asociado a lo aparentemente influencia del río Bec en Cojonlich hacia el clásico tardío. ¿De acuerdo? Que serán estos elementos. Finalmente, Cojonlich me parece una suma justamente de diversas tradiciones, como lo que habíamos empezado a platicar, de diversas tradiciones, tanto de las tradiciones más antiguas, de taludes en delantal, mascarrones modelados en estuco, ¿no? Sobreposición arquitectónica, así como de nuevas tradiciones constructivas y arquitectónicas, como las de la llamada región Río Bec, con estas escalinatas que aparentemente debajo de este edificio, de la Acrópolis, podrían ser la evidencia de un edificio con torres de templos falsos, ¿no? El templo del rey con una esquina, aquí está la esquina del templo, con una columna adosada, como también se da en la arquitectura del río Bec, o el caso de tamborcillos y de una mampostería de bloques de piedra conjuntas a hueso, que también son elementos muy diagnósticos de la arquitectura río Bec, de otra manera de cómo hacer las cosas, ¿no?
Pareció ser que Cojunlich en ese punto donde se encuentra fue un punto muy importante de convergencia de seguramente elementos de intercambio cultural, así como de influencias culturales, ¿no? Ya no recordemos esa vasija trípode de Tata Esfinge, ¿no? De tipo teotihuacano. El mapa nos queda muy lejos, ¿verdad? Esa, ¿perdón? No, es que el mapa quedó al principio. Sí. Preguntas, dudas de Cojunlich. ¿De qué tan difícil acceso? Solo en vehículo particular, pero no está tan difícil el acceso, ¿no? De Chetumal uno se encuentra como a 1 hora más o menos de distancia. El poblado más cercano es Francisco Villa, y de ahí ya hay un camino de casi terracería, 20 kilómetros hacia el sur de la carretera Escárcega-Chetumal, que nos lleva a la zona arqueológica. No hay transporte, eso sí, no hay transporte. El transporte a uno lo deja en Francisco Villa, y de ahí uno consigue aventón para poder entrar, porque no hay nada que entre, ¿no? Aventón. Sí. No, pero vehículo normal. Vehículo normal sí entra perfectamente, ¿no? Un sedán, sin que tenga que ser un 4x4, ¿no? Un sedán entra perfectamente. Eso fue para llegué con la camioneta normal en 2012. Esta es la techumbre del Templo de los Mascarones. La cubierta de protección de los mascarones. ¿Algo más? ¿No? ¿Hora de café?